el centro de trabajo. Vamos a cambiar de tema, un tema que también es un poco delicado y que seguramente tú, si eres una persona que conduces autos, no importa el tamaño del transporte que manejas, seas un taxista, seas una persona que tiene un automóvil particular, de repente estás conduciendo un medio de transporte más grande, un colectivo incluso, pues es importante que prestes atención a esta conversación. Todos hemos sido testigos del lamentable accidente que terminó con la vida de esta buceadora, esta deportista, Lisette Marzano, quien mientras trotaba, entrenaba durante la noche, es atropellada por este auto, quien lo conducía, Adrián Villar, que al parecer había tenido, errores en su manejo. No sé cuál es la palabra correcta, ¿no? Ya las investigaciones dirán cuál fue el motivo, qué fue lo que causó, quiénes tienen la responsabilidad. Pero lo cierto es que cualquier conductor de vehículo no está libre de que ocurra algún accidente. Y a veces por temor cometemos el error de darnos a la fuga, de no asumir la responsabilidad, de no atender a la persona que pudo haber caído, indistintamente de si tienes o no tienes la responsabilidad. El no auxiliar a esa persona es mucho más grave de cualquier error que tú puedas haber cometido. Por eso es tan importante que estés atento y entiendas cuáles son esos errores que cometen los conductores tras un accidente. Por eso está con nosotros el doctor José Luis Palomino Quispe, quien es abogado de tránsito y presidente de la Asociación en Accidentes de Tránsito y Seguro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tomar de referencia el caso lamentable, mediático, además, que ha ocurrido, no para analizar este caso particularmente, sino como ejemplo de las actitudes y conductas que puede cometer un conductor y que luego llevan a una consecuencia peor, porque efectivamente existen los accidentes, pero también existen las conductas de riesgo. De la capital les estamos acompañando. Y ahora también acompañados del doctor José Luis Palomino Quispe, quien es abogado de tránsito y presidente de la Asociación de Accidentes de Tránsito y Seguros. Y esto al propósito del trágico caso de nuestra deportista buceadora Lisette Marzano, que lamentablemente fallece víctima de un atropello. Y sobre ello hay conductas que los conductores de vehículos pueden cometer frente a un accidente. ¿Qué cosas es lo que no deben hacer y qué cosas es lo que sí deben hacer? Es lo que le quiero preguntar ya a nuestro invitado, que ya nos ha dicho que existe una norma de conducta, pero ¿cuáles son las conductas comunes que cometen los conductores frente a un accidente y que les complica más la situación? Bueno, la conducta en general está prescrita en el Código de Tránsito. Si aquel conductor vulnera esa conducta que está prescrita en el Código de Tránsito, se convierte en una inobservancia al Reglamento Nacional de Tránsito. Claro, pero nadie tiene el código en su mano. El miedo lo desborda y uno no sabe qué hacer en ese momento. Es por eso que los delitos por accidente de tránsito que pasa casi todos los días, ¿no? Y creo que es el segundo índice de mortalidad, que primero está el sicariato, la delincuencia, y en segundo lugar están los accidentes de tránsito por hechos lamentables. Claro. Porque los conductores no tienen una cultura vial, pese, ¿no?, que dan exámenes y deben saber la conducta que estipula el Código de Tránsito, pero no lo hacen. Pongamos algunas situaciones cotidianas que ocurren para ir respondiendo y que la gente también un poco, al menos vaya identificando que esto de ninguna manera puede hacer. Imaginemos que esta persona está conduciendo su auto, está dentro de la velocidad permitida, no está cometiendo alguna infracción y de repente se le cruza alguien y lo atropella. ¿Qué debe hacer? A ver, según el artículo 275 del Reglamento de Tránsito, ¿cuáles los deberes que tiene que hacer el conductor? 1, detenerse. Okay. 2, auxiliar. 3, comunicar inmediatamente. ¿A quién? Y lo resalto con énfasis, comunicar inmediatamente a la autoridad policial y someterse al dosaje etílico. Y aquel conductor que no lo hace, simplemente está inobservando el Reglamento Nacional de Tránsito y su situación se complica. Porque los accidentes de tránsito con lesiones o muerte ya es una circunstancia agravante. ¿Cuál es la diferencia si la persona que está en el vehículo atropella a alguien y no tiene la responsabilidad, o sea, no fue su error, pero se da la fuga?
por el hecho de darse a la fuga, ya constituye otro delito, que es de una pena de 6 meses a 4 años, que es fuga por accidente de tránsito. Hay casos, como usted dice, el conductor no tiene, o sea, otra cosa es hablar de un accidente, quién es el responsable del accidente. Y otra cosa es fugarse del lugar del accidente. Claro, porque aquí queremos ver, o sea, queremos orientar a la gente sobre la conducta, qué cosa es lo que debe hacer, ¿no? Lo que debe hacer el conductor para que no se agrave su situación Exacto. jurídica, ¿no? Porque fugarse es pena Peor. efectiva y se acumulan las penas, ojo, se acumulan las penas. Y para evitar eso, tiene que comunicar de inmediato a la autoridad policial y someterse al dosaje etílico, detenerse y, sobre todo, auxiliarle a la persona que ha atropellado. O sea, es un mal comportamiento o una mala decisión de fugarse del lugar del accidente de tránsito. Y en este caso, en particular, si no se hubiese retirado del lugar, su situación jurídica no se hubiese complicado. Claro, Noemí Marín el Cusco quiere hacerle una pregunta. Sí, doctor, ¿cómo está? Buen día. Y la verdad tiene que ver esto con la reacción que tiene el conductor. Nos ha dicho que tiene que apoyar, por sobre todo tiene que estar la vida de la otra persona, al margen de quién sea la responsabilidad del accidente de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que sucede después? Doy parte a la policía, auxilian al herido, a las personas afectadas. ¿Qué va a pasar con el conductor? ¿Cuáles son los derechos que podría tener? Porque evidentemente va a tener que ser trasladado a una comisaría, por ejemplo, si es que está sano, ¿no? Si es que está íntegro en su salud. Entonces, ¿qué debería suceder en la comisaría? A ver, si el conductor cumple con todos sus deberes de auxiliar al peatón, detenerse en el lugar, comunicar a la policía y someterse al dosaje etílico, no va a tener ningún problema posterior, porque está actuando de acuerdo a ley. Y tiene que pasar su dosaje etílico ante la policía. En este caso sería en la sanidad de la policía. Pero he visto en las noticias que el conductor pasó dosaje etílico en la clínica. Si la autoridad competente es la policía, a través de la sanidad policial, de todo conductor debe someterse al dosaje etílico, pero en la policía, no en la clínica. Eso no es válido, entonces. Eso es totalmente inválido. Muy importante tenerlo en cuenta, Sí. muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿la figura cambia si el conductor es un adulto mayor con licencia vigente? Sería más riesgoso, porque en los accidentes de tránsito prima la teoría del riesgo, ¿no? Que por el usar un vehículo, hay que tener presente, y eso las autoridades deben saberlo, ¿no? Que un vehículo es un bien peligroso. Y si nosotros como sociedad, como población, asumimos ese riesgo, aceptamos que los vehículos circulen en la vía pública, lo mínimo que el Estado debe protegernos con sanciones administrativas fuertes y eficientes para evitar que los conductores, los malos conductores, resalto, no solo los malos conductores, porque también hay buenos conductores, Claro. ¿cierto? Entonces, para los malos conductores, evitar que conduzcan porque sería pues un riesgo potencial para la sociedad. En una sola línea, el consejo para todos los conductores. El consejo para todos los conductores sería: cumplan con lo prescrito en la ley, que se detengan, que auxilien al peatón, a pesar que no haya sido su culpa o no, auxilien. Y que reporten a las autoridades. Y que reporten a las autoridades de inmediato, que no reporten después de 2 días, después de 3 días, después de 5 días, sino inmediato. Y evítese problemas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al doctor José Luis Palomine Quispe, que ha estado con nosotros en Encendidos. 11 con